Prensa con Gustavo Alegret. El Pentágono autoriza $1.000 millones para el muro de Trump. ¿Cómo responderá el Congreso? Andrés Manuel López Obrador pide a España que el rey se disculpe por los abusos de la conquista. ¿Un desafío diplomático? España apoya la intervención de la ONU en el conflicto venezolano para evitar la opción militar. ¿Una decisión correcta? Y Juan Guaidó llama a los venezolanos a que se preparen para la fase de máxima presión. ¿Qué viene ahora en Venezuela? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Cuestiones estas de actualidad que vamos a conversar con nuestros analistas. Ya nos acompañan en este estudio, en la capital estadounidense, con Mariano de Alba. Es analista político, es abogado, constitucionalista, experto en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Muchas Gracias por acompañarnos. Con Paulina Chávez. Es comunicadora, es analista político. Paulina, ¿cómo estás? Bien, Gustavo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y con Juan Carlos Hidalgo, analista del Cairo Institute. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Qué desafiante esta mañana. Yo desafiante. Con esa mirada. La de siempre. Pues nada, desafiante. Parece el Pentágono al Congreso, que le ha comunicado que ya van a destinar 1.000 millones, amparándose en esa orden ejecutiva del presidente Barack Obama, que el Congreso intentó revertir, incluidos los votos de los republicanos, pero que el presidente vetó. Y en base a esa orden ejecutiva, el presidente puede autorizar al Pentágono a la distribución de esos, o la reutilización de esos 1.000 millones de dólares que estaban previstos para otras partidas, así lo había autorizado el Congreso, pero ahora el Congreso, Juan Carlos, el Pentágono puede utilizar esos 1.000 millones y el objetivo es construir 98 kilómetros de barrera fronteriza en parte de la frontera sur con una altura de unos 5,5 metros. Sí, ¿Se bueno. cumple la promesa? Hasta el tanto, las Cortes no emitan una orden cautelar sobre la declaratoria de emergencia, entonces el presidente tiene la facultad de poder hacerse de estos fondos. Yo hubiese esperado que las Cortes hubieran ejercido una medida cautelar, como lo han hecho en otras situaciones, como lo hicieron con el tema de DACA, por ejemplo. Pero no lo han hecho, entonces casi que es un hecho, entonces que el presidente va a empezar a construir esta barrera física entre la frontera México y la frontera México y Estados Unidos, y que va a explotar esto para lo único que le interesa, que son sus fines electorales. Recordemos de que incluso ya el relato, la narrativa, el presidente ya había morfado, ya había dicho que no es que vamos a construir un muro, vamos a seguir construyendo un muro, ya diciendo que él ya estaba en proceso ya venía construyendo esa barrera física, que lo cierto es que ya una tercera parte de la frontera entre Estados Unidos y México tiene una barrera física, pero que se ha construido en otras administraciones. Pero claramente esto es una victoria parcial para el presidente. Ojalá las Cortes no tomen mucho tiempo en definir la naturaleza de su emergencia, aunque yo no espero mucho de las Cortes nuevamente. Creo que las Cortes han sido muy diferenciales sobre las prerrogativas presidenciales en materia de emergencia en el pasado, y con un sistema de cortes controlado por el Partido Republicano, no espero que lo vayan a revertir de una manera decisiva contra el presidente Trump. Cada vez que hablamos de la frontera, yo recuerdo la promesa electoral que constaba de construir un muro que lo pague México, construir un muro que lo pague México, y lo repitió centenares de veces durante la campaña electoral y luego como presidente, al menos durante el primer año. Una segunda parte de esa promesa, la del pago por México, se ha ido diluyendo hasta el punto de que ahora la tensión es entre la Casa Blanca y el Congreso para conseguir los fondos para que los constituyentes o los estadounidenses paguen por ese muro. ¿Por qué crees que esa retórica de que lo pague México se ha diluido y ha desaparecido? Era totalmente inviable, o sea, pero lo era tan inviable como antes y durante la campaña. En todo momento ha sido inviable. En la campaña, perdón, en la campaña, evidentemente, él puede decir lo que quiera y él trató de capitalizarlo, vio que encendía su base. Pero lo dijo también durante la presidencia. Y lo dijo también durante su presidencia con ese mismo afán, ¿no? Sabiendo que era una promesa que encendía a sus seguidores, que le generaba simpatías y que le generaba votos con miras a las elecciones intermedias. México no va a pagar por ese muro, eso creo que ha quedado muy claro. México no va a generar ningún tipo de transferencia, ni le va a entregar absolutamente nada.
Evidentemente, cada país tiene su derecho de proteger sus fronteras como mejor le parezca. Y tú como persona, esta analogía se ha utilizado muchas veces, puedes, si así lo deseas, construir un muro para proteger tu casa, pero no le puedes pedir a tu vecino que sea quien lo costee por la forma en la que tú consideras que es la adecuada para proteger y salvaguardar la integridad de tu familia. Eso es lo que yo creo que ha pasado. México evidentemente no va a pagar por ese muro y creo que él sigue encontrando estas medidas para tratar de darle a su base eso que tanto le prometió. Él solito se metió en este asunto en el cual cada vez se ha quedado sin mayores opciones porque constantemente se le ha hecho ver que esa no es la solución para un problema del siglo XXI. Esta es una solución como del siglo V o del siglo IV quizá. Y pues vaya esta manera de atender una emergencia nacional con una medida que pues va a tomar años en consolidarse, ¿no? En construirse. Habrían otras maneras de atender de forma inmediata lo que pasa en la frontera, que por supuesto es algo preocupante, pero habrían muchas otras maneras de hacer más expeditos los trámites y darle a las personas una mejor atención para desahogar ese flujo que está ocasionándose en este momento. Sí, yo creo que, a ver, primero que el presidente Trump no necesita construir el muro. Lo que él necesita políticamente es dar la impresión de que el muro se está construyendo. Sí. Y yo creo que eso es lo que está logrando y sobre todo va a lograr en la medida que se acerque la campaña electoral del año 2020. Segundo, con el tema de los recursos ante la justicia, yo creo que este es un asunto que muy probablemente de aquí sobre todo hasta el año que viene, que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, vamos a ver una batalla bastante accidentada donde algunas cortes van a fallar a favor de las prerrogativas presidenciales del presidente y otras cortes van a decir que la emergencia no está justificada. Y por lo tanto eso significa que vamos a ver que al final va a ser la Corte Suprema de Justicia la que va a definir este asunto. Hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia entra en un receso de verano a partir del mes de julio hasta octubre y habrá que ver si la definición de los 9 jueces de la Corte Suprema es antes o después. En cualquier caso, yo creo que le va a servir a Trump y esta noticia después de que se aprobaron 1.000 millones, que pues, es muy poco en comparación con lo que cuesta, sin duda alguna va a ser celebrada y va a ser utilizada políticamente. Ahora, lo que sí va a ser interesante ver, desde mi punto de vista, una vez que nos acerquemos al mes de noviembre del año 2020, es cuál es el efecto o si verdaderamente la Casa Blanca puede demostrar resultados concretos teniendo en cuenta que de aquí a allá al menos una parte de ese muro se habrá construido. Si la migración continúa y los números continúan bastante altos, pues creo que va a quedar en evidencia que el muro no funciona. No, pero es que yo creo que Trump es muy astuto. Él no es que quiera resolver un problema, él quiere magnificarlo para utilizarlo para términos electorales. Si por algún motivo los números aumentan y han venido aumentando mucho, en los últimos meses el número de entradas ilegales ha aumentado de una manera significativa, va a usarlo como evidencia de que se necesita más plata y que se necesita más financiamiento y que se necesita cerrar ese muro, que estos 1.000 millones no son suficientes. A ver, pero entonces, Juan Carlos, ha aumentado, pero históricamente, históricamente en los últimos 10 años estamos en niveles muy bajos. Estamos en bajos, pero en el último mes, tengo entendido, creo que fue febrero o marzo, el número se disparó. Creo que en un 98%. Sí. Creo. De una base baja. De una base baja, pero en comparación con los del 2006, 2007, donde se superaban el 1.600.000, creo que era, sí. La cuestión es que cuando uno debate con gente del Partido Demócrata, republicano, cuando uno debate con gente de la administración Trump, utilizan esos números precisamente como evidencia de que se necesita ese muro. No como un fracaso del gobierno por controlar la frontera, que uno podría decir, ustedes están fracasando en controlar la frontera que estaba segura, sino como más bien evidencia de por qué se necesita más plata y por qué se necesita ese muro. Pero creo que se está viendo únicamente una parte de la película, ¿no? Estas aprehensiones de las que hablábamos hace unos segundos, también no podemos dejar de mencionar que muchos de ellos han sido personas que voluntariamente se han entregado a las autoridades porque buscan solicitar asilo. Entonces, no es
que se esté llevando a niveles como de invasión o de esta gente que quiere deliberadamente ingresar a Estados Unidos para trabajar, sino más bien en muchos de estos casos vienen huyendo de situaciones de violencia principalmente de países de Centroamérica. Entonces, evidentemente, cada quien utiliza la retórica que le conviene y la parte de la historia que le conviene, pero creo que los números duros y la información concreta está ahí. No es una medida que vaya a resolver el tráfico de drogas, de armas, de dinero, ni tampoco el de personas. Al contrario, únicamente lo encarece, lo hace más difícil y pone en peligro a la gente que, si tiene la determinación de cruzar la frontera, tendrá que explorar otras vías para lograrlo. Paulina pone el punto sobre las IES, sobre que la naturaleza de la inmigración ilegal ha variado. Antes, hace 20 años, 15 años, 20 años, era mayormente hombres solos, mexicanos, que trataban de entrar a Estados Unidos por la frontera y no ser detectados. Ahora son mayormente familias, inmigrantes centroamericanos, que lo primero que hacen es entregarse a las autoridades. Entonces, no es que un muro vaya a cambiar esa dinámica, porque ellos no están buscando no ser detectados, todo lo contrario, se están entregando para pedir asilo. Bueno, yo creo que, a ver, creo que ahorita en la cabeza del presidente Trump es cómo hago para alentar a mi base y llegar a una victoria en el año 2020. A lo que yo me refiero es si el presidente Trump es reelecto, cuando llegue el año 2024 y este problema de alguna manera u otra siga, porque si el único remedio es construir el muro, está clarísimo que no va a haber una solución al problema de la migración. Entonces, habrá que ver en el año 2024, si Trump es reelecto, de qué forma sale y cuál es el estatus de ese problema y si él efectivamente va a lograr vender como una victoria la construcción de ese muro, que de entrada parece que no es una solución. Los comentarios sobre las cuestiones de la actualidad. Hoy que se reúne de urgencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. Sobre la mesa, la tensión que crece en la Franja de Gaza después del lanzamiento de una serie de artefactos a territorio israelí que no han sido reivindicados, pero que el ejército israelí atribuye a la facción de Hamas. Egipto es uno de los actores que está intentando mediar para calmar esa espiral de tensión que preocupa a la comunidad internacional y particularmente Naciones Unidas, que en las últimas horas ha pedido máxima moderación. Juan Carlos. Sí, me llama la atención que las Naciones Unidas corre cuando es Israel el que responde a los ataques de los palestinos, ¿verdad? Y no cuando los palestinos empiezan a lanzar cohetes a poblaciones civiles dentro de Israel. Ahora bien, claramente la proporción de fuerzas no está ni cercana y dada la concentración demográfica de población dentro de la Franja de Gaza, cualquier represalia que tomen las fuerzas israelíes, el ejército israelí contra Gaza, por más que va a afectar de una manera desproporcionada a civiles en ese sector del territorio. Hay que tener en cuenta que estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones en Israel, unas elecciones en donde Benjamín Netanyahu corre riesgo de perder las elecciones. Él ha sido acusado formalmente de varios cargos de sobornos, tráfico de influencias y demás. Está detrás en las encuestas de una coalición centrista y bueno, él ha dado un giro a la derecha espeluznante. Aliándose incluso con partidos israelíes que coquetean con el apartheid abierto de la población árabe israelí, que representa un 20% de la total. Así que esto cae como anillo al dedo a Netanyahu para potenciar sus credenciales de hombre fuerte en materia de seguridad nacional de Israel, a pesar de que su principal contendiente es un ex general. Por eso yo creo que sí hay razones para preocuparse. Lo interesante aquí es por qué los palestinos provocan entonces a Israel, también viendo las circunstancias. Es que también los palestinos necesitan de Benjamín Netanyahu. Los dos extremos se necesitan para permanecer relevantes. A mí lo que me preocupaba es que en el momento en el que se encuentra el proceso político en Israel, frente a esas elecciones, o elecciones sí, de primer ministro, el lanzamiento de un cohete en estas circunstancias abre la puerta a que Netanyahu pueda aprovechar una respuesta desproporcionada para hacer campaña electoral. Totalmente. Y esto está dentro de los manuales de cualquier político que busque una reelección, y es el de demostrar contundencia, fuerza y liderazgo frente a una amenaza externa que magnificas. No digo que no sea importante, no digo que no sea relevante el lanzamiento de cohetes por parte de, si ha sido Hamas, a territorio israelí,
pero el despliegue de tanques, el bombardeo sistemático y prolongado durante horas a territorio donde hay civiles, etcétera, puede ser una respuesta desproporcionada. Pero tenemos que tener en cuenta que esto no fue un cohete. ¿Cuándo fue? ¿El lunes o el domingo? La madrugada del domingo al lunes. Cualquiera que sigue de manera somera las noticias sobre Israel podrá ver que desde hace semanas los palestinos están mandando cohetes a Israel. Finalmente uno cayó en una casa. Recordemos que Israel tiene un sistema anticohetes, que es el más sofisticado del mundo. Entonces interceptan al 99% de los cohetes que se mandan desde la franja de Gaza. Sin embargo, esta vez cayó en una casa, hirió a 7 u 8 personas, y eso fue ya demasiado para cualquier primer ministro israelí. Y si nosotros seguimos la política israelí, veremos que antes de Netanyahu, los primeros ministros también tenían una línea muy clara en no permitir ese tipo de ataques. Bueno, claro, es un ataque a la integridad de su nación y a sus ciudadanos. ¿Qué respuesta cabe si no la de la respuesta contundente? No, y hay que Paulina. recordar que aparte a Netanyahu se le ha acusado en el pasado de ser demasiado débil con Hamas. Entonces, evidentemente, esta es una situación delicada precisamente para no hacer un uso desproporcionado de la fuerza, pero que también lo obliga a él a posicionarse y de alguna forma responder. Entonces, es un equilibrio difícil de conseguir cuando tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones dentro de 2 semanas. Es un hecho que hay que recordar también, pues de alguna forma arruinó sus planes aquí en Washington. Tenía programada tener una visita aquí en la capital hasta este martes incluso. Se tuvo que cancelar la cena, se tuvo que cancelar su presentación en AIPAC para ir a regresar a Israel y ver cómo puede posicionar este tema frente a la oposición, que efectivamente tiene credenciales muchísimo más reconocidas que él en materia de seguridad, ¿no? Entonces es una situación delicada que, claro, corre el riesgo de desbordarse. Me llama la atención de lo que cuentas de que le arruinó la agenda. ¿No crees que le hizo un favor? Es decir, Netanyahu apareció como pudo escenificar que su prioridad era Israel, eso claro, después de haberse sentado con Donald Trump. Claro, pero la no reunión pudo, de Donald Trump no la canceló. No, pero no pudo, por ejemplo, sacarle más provecho a la proclama que hace Donald Trump reconociendo la soberanía israelí en los territorios del Alto de Golán. Exactamente. Entonces creo que, bueno, decir que se lo arruinó a lo mejor fue demasiado, pero sí creo que no le pudo sacar el provecho que él quería, sobre todo tomando en cuenta que activamente ha hecho campaña junto a la imagen de Donald Trump. Hemos visto las imágenes de los espectaculares que están en Israel, en el que él evidentemente busca que se le asocie con él, ha tenido un gran apoyo de parte de él, ha tenido una gran simpatía, coinciden en varias cosas, incluso en el tema de las investigaciones que enfrentan en sus respectivos lugares, pero creo que sí, efectivamente, pues el timing le impide de alguna forma sacar un poco de más provecho político a esta visita que estaba muy bien armada para estar perfectamente en la antesala de las elecciones. Sí, o sea, a ver, creo que la situación se ha desarrollado en el terreno que quería Benjamín Netanyahu, que incluso llegó a decir que Israel no había tenido nunca un mejor amigo en la Casa Blanca que Donald Trump. Este escenario que estamos viendo que se desarrolla en las últimas horas, sin duda alguna le viene el anillo al dedo a Netanyahu y habrá que ver cuál es ese resultado electoral. Ahora, internacionalmente, esto sí, la decisión de Estados Unidos, sí, desde mi punto de vista, sí siento un precedente muy negativo. Y es que al menos no cabía duda antes de la decisión de Trump que la zona de los Altos del Golán fue anexada mediante el uso de la fuerza. Y es un principio reconocido por la mayoría de los países de Naciones Unidas, inclusive Canadá sacó un comunicado en las últimas horas de que los territorios anexados mediante el uso de la fuerza, es decir, de forma contraria al derecho internacional, no pueden ser reconocidos como soberanos por parte del país que los anexa ilegalmente. Y además Estados Unidos tiene compromisos internacionales que ha firmado y suscrito en ese sentido, inclusive tratados interamericanos. Entonces, creo que, de hecho ya lo decía el propio gobierno canadiense, esta actitud del gobierno de Donald Trump de reconocer un territorio que fue anexado, al menos en condiciones dudosas, por decirlo de la forma más suave, va a sentar una discusión y un precedente muy negativo en Naciones Unidas y también que va a ser aprovechado por otros países como Rusia, etcétera, para tratar de avanzar sus argumentos a territorios que ellos también han anexado ilegalmente. Esta mañana precisamente leía un artículo al respecto de los movimientos de Donald Trump y cómo eso contradice las exigencias de Estados Unidos con Rusia en la anexión de Crimea o cómo hace temblar a Taiwán frente a la amenaza de China.
que si se produjese un escenario como el de Crimea, ¿con qué argumento Estados Unidos y la comunidad internacional podrían salir a pedirle explicaciones a China? Sí, bueno, el tema de los altos de Golán es complicado, ¿verdad? Dentro del derecho internacional no hay mayor discusión, pero dentro de la realidad de seguridad nacional de Israel era muy difícil avisorar un escenario en donde Israel iba a devolver ese territorio, porque, ojo el nombre, Altos del Golán, precisamente es una posición sumamente estratégica desde la cual se podía atacar a Israel. Israel es un Estado con una mentalidad de asedio, cuya seguridad nacional es el primer criterio de cualquier cosa, y por lo tanto jamás iba a devolver a una nación hostil, para peores, Siria, un territorio desde el cual se pueden hacer ataques al resto del territorio israelí. Y interesantemente, esto es también parte del criterio sobre Cisjordania. Cisjordania se encuentra en lo alto del resto del territorio israelí. Y es por eso que los israelíes insisten en que cualquier solución de dos estados tiene que partir por el hecho de que el gobierno palestino, el Estado palestino que se forme en Cisjordania, no tenga fuerzas armadas propias, lo cual sería una afrenta, entonces, para la soberanía de cualquier Estado palestino. Pero ellos dicen, no podemos entregar la posición estratégica, la soberanía sobre la posición estratégica que hay en Cisjordania, puesto que se encuentra en un alto y esto pone en riesgo el resto del territorio israelí. Las opiniones de Juan Carlos Hidalgo, de Paulina Chávez y de Mariano de Alba. Buscando la reconciliación, así ha justificado Andrés Manuel López Obrador el pedido que le hace al gobierno de España para que el rey Felipe VI pida perdón por los considerados crímenes de la conquista. España ha reaccionado con contundencia diplomática rechazando esa petición. Paulina, ¿es procedente? ¿Por qué lo hace? ¿Qué busca Andrés Manuel López Obrador ahora que no está sobre la mesa, que no está en la agenda pública, pedir esas explicaciones a un aliado como es España de México? Yo creo que es una muestra más del gobierno, de cómo funciona este gobierno, que es con base en ocurrencias, con el uso de muchos símbolos y sobre todo haciendo uso de algo que a AMLO le ha funcionado muy bien durante los últimos años, que es el conflicto. Él le gusta alimentarse del conflicto, le gusta poner temas en la opinión pública para evitar entrar a otros temas de mucho mayor profundidad. Hay muchos problemas en México, es por todos conocido que está el tema de la inseguridad fuera de control, está el tema de la economía con proyecciones no muy positivas para los próximos meses, está el tema de la violencia contra los periodistas, en fin, hay temas muy graves, la pobreza, el combate a la pobreza, la corrupción, en fin, muchos temas muy interesantes, muy importantes en los cuales el presidente podría estar dedicando su atención y su energía, pero prefiere generar este tipo de controversias que le dan un poco de ruido, que mueven las redes sociales, que tienen a la gente hablando de otros temas y no de los temas que en realidad importan, ¿no? No de los temas en los cuales a él se le tendría que exigir un pronunciamiento muchísimo más concreto y algo que afectara o impactara de manera directa a las personas. Esto no es algo que le afecte a la gente, no es algo que sea un problema para la gente y se me ocurren muchas otras maneras más de reparar esos agravios a los pueblos indígenas. Se me ocurren muchas otras maneras en las que él podría estar invirtiendo su tiempo y sobre todo su gran capital político, su gran legitimidad para avanzar en políticas públicas que verdaderamente les impacten de manera directa y no en este tipo de cosas que no ayudan a nada. La petición no solo va dirigida a España, también va dirigida al Papa. Así y me es. preguntaba, siendo México fundamentalmente un país católico, ¿qué riesgo político puede tener pedirle explicaciones a la figura del Papa Francisco cuando es una figura que, en principio, entre los católicos y particularmente los católicos que se sienten de centro-izquierda o de izquierda, ven con simpatías la figura de Francisco? Yo creo que es abrir un frente innecesario, tanto con España, con quien no tenemos ningún conflicto, como con el Papa Francisco. Estamos en una época en la que más bien tenemos que buscar coincidencias, tenemos que tratar de avanzar temas para enfrentar juntos los desafíos comunes a nivel internacional y este tipo de cosas la verdad es que no resuelve nada y únicamente nos mete en aprietos con estos personajes que generalmente pues, son nuestros aliados y son con los que podríamos avanzar otro tipo de cosas, ¿no? Sí, a ver, yo creo que esto es una clásica movida de un personaje como Andrés Manuel López Obrador, y ya lo decía Paulina, para llevar el debate a un campo efímero, ¿no? Donde no hay algo profundo. Dicho eso, y coincido con todo lo que ha dicho Paulina,
Yo también creo que es criticable la posición que ha adoptado pues la Casa Real y el gobierno de España de rechazar absolutamente el reclamo que hace AMLO. Creo que efectivamente este es un tema donde hay más grises, ¿no?, que blancos y negros, y donde efectivamente no estaría de más, coincido plenamente que no es el tema principal, pero no estaría de más una revisión de la historia, una conversación más activa entre España y algunos países de América Latina sobre qué sucedió, una mayor educación de la población, pero sin duda alguna que no es un tema para avanzar de forma combativa, como lo está haciendo AMLO, ustedes arrodíllense ante nosotros, ustedes nos deben una disculpa, nos deben inclusive hasta reparaciones, etcétera, etcétera, que no lo dijo expresamente en la carta, pero pudiese ser el próximo paso. Así que habrá que ver cómo se desarrolla. Yo creo que de entrada lo que hemos visto es que ya va a haber al menos un enfriamiento en las relaciones, y también habrá que ver cómo reacciona el gobierno español, porque recordemos que la carta no fue enviada directamente a Casa Real, sino que fue enviada al rey de España a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y creo que el gobierno español también debe asumir una posición que no sé si será igual a la de la Casa Real, pero que sin duda alguna eso también va a ser importante a los efectos de cómo continúa este incidente. Más teniendo en cuenta que en España hay elecciones a presidencia del gobierno, lo cual le ofrece en bandeja, y si me permiten especular, incluso le hacen un favor a Pedro Sánchez, porque pues, ahora puede salir a defender la figura del rey en un momento en el que las derechas en España están teniendo un auge y han obligado al centro izquierda y particularmente al Partido Socialista a arroparse en la bandera para justificar esa defensa de la unidad de España y de la españolidad en una sociedad que está reclamando eso en los últimos meses. Recordemos que estos populistas siempre necesitan de enemigos externos, y en un principio se pensaba de que el enemigo externo de AMLO iba a ser Trump, pero ha mantenido una relación bastante cordial con Trump porque le conviene y sabe que Trump puede tomar medidas que afectan directamente a México. Entonces, ¿qué mejor que agarrarse con el presidente, con el rey de España, que es totalmente inconsecuente y no puede hacer nada al respecto? No olvidemos que una de las primeras cosas que hizo Chávez al llegar al poder fue someter a juicio a Cristóbal Colón. Nuevamente, porque este es un relato muy propio de la izquierda populista, ¿verdad?, del buen salvaje, y ese es un título de Carlos Rangel, de su libro De buen salvaje a buen revolucionario, esa tesis de que las Américas éramos un vergel donde el león dormía a la par del cordero, hasta que llegaron los malvados españoles a conquistarnos y a destruir estos buenos salvajes que vivían en estas tierras. Bueno, cualquier persona que lee un poco sobre historia notará de que los aztecas no eran necesariamente un pueblo pacífico, ni que los incas lo eran. Pero eso no hacía mejor ni más buena la conquista española, pero entonces va contra este relato. Va a estar contra este relato de víctimas y victimarios. O sea, simplemente, y vos mencionabas un hecho de que los mexicanos son de los pueblos más católicos que hay en el mundo. Bueno, ¿de dónde sacaron el catolicismo? Si no fue de los españoles. Somos descendientes de españoles, somos descendientes de indígenas, pero por algún motivo se nos quiere meter este relato de que nosotros no tenemos nada que ver con España, a pesar de nuestros apellidos y nuestro idioma y nuestra religión, y que somos víctimas de esta conquista que hace 500 años, hace más de 500 años ocurrió, y que entonces seríamos pueblos más avanzados o pacíficos si no fuera por los malvados españoles. Pero entonces te pregunto, cuando a la Iglesia Católica se le exigió pedir perdón por los crímenes de la Inquisición, y tanto Juan Pablo II como Ratzinger como Francisco se han expresado en esa línea de expresar esa... no sé si esa petición de perdón o esa revisión de ese capítulo negro de la historia, y se aplaude en el caso de la conquista española, al igual que la conquista británica. Y fíjense en la terminología, siempre decimos los británicos eran exploradores y los españoles conquistadores, cuando hacían lo mismo. Lo que buscaban era la conquista de tierras para explotarlas en beneficio de la metrópoli o en beneficio de la capital o del reino. Pero bueno, lo de la terminología y la del revisionismo, ¿no? que juzga a británicos de una manera y a españoles de otros. Yo creo que tiene que ver más con la naturaleza de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no se suponía que tenía que andar matando gente.
ni mandándolo a las hogueras, y lo hizo. Y como una institución basada en la fe y en la palabra de Dios, pues obviamente entonces tiene que pedir perdón por esos crímenes, mientras que en otro caso estamos hablando de estados, y el estado es el monopolio de la fuerza y su naturaleza es la violencia. Y yo creo, perdón, abonando lo que decía Mariano, yo creo que toda la revisión de la historia siempre es bienvenido, siempre se puede encontrar formas para restituir los agravios que se cometieron en el pasado. Eso yo creo que nadie puede estar en contra de eso. Lo que creo que se tiene que hacer la forma creo que fue el problema en esta ocasión, ¿no? Dando a conocer una carta diplomática que en un principio, o al menos por la reacción del gobierno de España, no estaba programado para que se hiciera pública, y en este tono como bien mencionaba Mariano, del presidente López Obrador, ¿no? Como muy confrontativo, muy exigiendo unas disculpas y tratando de posicionarse él como dándole esta oportunidad a los pueblos indígenas para darles este lugar que no se les dio en un momento, ¿no? Entonces creo que la revisión no es el problema, sentarse con las diferentes partes, a ver cómo se puede generar algo que haga sentir mejor a los pueblos indígenas, pero creo que la forma no es por ningún lado la adecuada. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto es un tema más cultural que político. A ver, si yo hubiese sido el gobierno español y me solicitan disculpas, yo las doy. Creo que están al lugar las disculpas, pero también hubiese resaltado pues los grandes avances que trajo la conquista española a la civilización americana. Y creo que no hay duda. Entonces, coincido plenamente que AMLO no ha manejado este tema de forma correcta, pero al mismo tiempo creo que el gobierno español ha cometido un grave error tratando de descalificar cualquier reclamo cuando hay hechos recientes que tú los mencionabas, Gustavo, en la historia, donde se ha dado disculpas, y eso pues en realidad no quita mucho, y creo que negar unas disculpas sí es negar una parte de la historia que existió y que no debe haber pena de negarla. Vamos a cambiar de asunto antes de ir a la pausa. Luis Donaldo Colosio. A muchos de ustedes, yo me incluyo, no nos suena mucho este nombre. No sé si es porque somos jóvenes, pero se cumplen 25 años del asesinato de quien fue el delfín del presidente del PRI, del Partido Revolucionario Mexicano, Carlos Salinas. Lo mataron a tiros en Tijuana, el aniversario de, algunos hablan de magnicidio. Vuelve ahora a resurgir con este aniversario, pero también gracias a Netflix. Así es un tema que siempre ha estado presente en la opinión pública en México. Es una herida que se mantiene abierta a 25 años de distancia porque seguimos sin tener respuestas concretas y convincentes sobre la investigación que se hizo. No hay una línea clara, no hay una convicción ni una explicación todavía que haya logrado satisfacer a la opinión pública sobre lo que ocurrió hace 25 años en Tijuana. Tenemos que recordar que 1994 fue un año sumamente complicado para la política y para los mexicanos. Fue como el punto de quiebre en el cual toda la descomposición política que se venía arrastrando ya desde pues, muchos años antes tuvo el punto de quiebre con el levantamiento zapatista, con la crisis económica, con los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu. Entonces es un año sumamente trágico y que nos recuerda todavía lo que no funcionaba en México y lo que todavía tenemos que hacer para que funcionen las instituciones de impartición de justicia en México. Creo que ese es el problema fundamental. Brevemente, Mariano y Juan Sí, a ver, creo que este es uno de esos típicos capítulos no cerrados de la historia y que estamos viendo que gracias a la televisión y a las series pues vuelven a abrirse y vuelven a estar en el debate público. Ya lo habíamos visto aquí en Estados Unidos con la famosa serie sobre O.J. Simpson hace un par de años, donde nuevamente hubo una gran discusión sobre si fue inocente o no, etcétera, etcétera. Y para mí aquí hay dos puntos brevemente que son preocupantes. Uno, la desconfianza que se genera hacia el Estado y hacia el sector de la justicia, el sector político, sobre realmente hay un esfuerzo de buscar una verdad, que además en México también ha estado muy sobre la mesa con el asesinato de los estudiantes, y esa sed de saber qué sucedió realmente. Y dos, también el peligro de las licencias que se toman a veces los programas de televisión sobre estos temas y el efecto que eso puede tener en la búsqueda de esa verdad social, cultural, que pudiese hacer más daño a un problema.
Sí, es interesante porque en México, si a vos te matan, existe un 90% de probabilidades de que nunca encuentren al culpable, ¿verdad? O sea, es un país donde... Y esto no es una estadística muy particular de México, yo creo que es mayormente de muchos países de América Latina. Pero en el caso de Colosio, es interesante el qué hubiera pasado, sí, ¿verdad? Si él hubiera llegado al poder y demás. Lo cierto es que aceleró el proceso de democratización de México, se puede decir. O sea, llegó Zedillo, que empezó a abrir las estructuras internas del PRI. Recordemos que Zedillo fue el primero que acabó con el dedazo, luego fue reimpuesto por Peña Nieto, pero Zedillo fue el que hizo el primer proceso de primarias dentro del PRI y luego llegó la oposición por primera vez al poder en el año 2000. Es interesante cómo funciona la historia. Tiempo para abordar la situación en Venezuela, una situación que no se está moviendo mucho desde el punto de vista diplomático. Las fichas de este complicado ajedrez se mantienen inertes, fijas, y Juan Guaidó en las últimas horas ha hecho un llamado a los venezolanos para que se preparen a lo que denomina la fase de máxima presión. Mariano, ¿qué quiere decir fase de máxima presión? Bueno, yo creo que fase de máxima presión significa la ciudadanía venezolana dentro del país organizada y la ciudadanía venezolana dentro del país manteniendo una agenda constante de acciones de calle y acciones de huelga que efectivamente generen un malestar y busquen presionar a aquellos factores que todavía siguen apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Usualmente creo que serían dos los grandes sectores, ¿no? Los empleados del sector público y al menos una parte de las Fuerzas Armadas. Creo que Guaidó se ha dado cuenta que la presión internacional lo ha ayudado mucho en avanzar y efectivamente le está causando grandes dolores de cabeza al régimen de Nicolás Maduro y se los va a causar en el corto y mediano plazo, pero sin que haya una organización muy quirúrgica dentro del país de la ciudadanía y que esa ciudadanía efectivamente logre presionar en las calles y logre subirle el costo al régimen de todo lo que está sucediendo. Pues en las últimas horas hemos visto un nuevo apagón en distintos estados de Venezuela. Va a ser muy difícil y creo que eso es lo que él está apuntando con esta nueva fase de máxima presión. ¿No es un poco, no sé si diría injusto o arriesgado, contar con la presencia de venezolanos en las calles protestando, teniendo en cuenta que en las últimas semanas hemos visto episodios de colectivos violentos que utilizan armas de fuego con la anuencia del Estado para reprimir, para evitar esas concentraciones? Sí, sin duda alguna es un riesgo. Pero tristemente no hay alternativa. Es decir, en la medida, si no existe una presión interna, si la ciudadanía venezolana no se organiza y no sale a presionar a las calles, yo personalmente veo muy difícil que efectivamente se logre producir ese quiebre, porque como estamos viendo, el régimen de Nicolás Maduro a lo que está jugando es sencillamente que reine la depresión, que reine la impotencia y que la gente sencillamente se dedique a vivir su vida y a proteger sus espacios y a sobrevivir, y ellos pues campantes y cómodos dentro de Venezuela. Si la presión interna no llega o no sube a un nivel que efectivamente genere molestias a lo interno del gobierno y ponga en una posición difícil a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad, va a ser difícil que haya un cambio en Venezuela. Estoy totalmente de acuerdo con Mariano. Lo hemos dicho en este programa. El reto ahora es romper con esa sensación de creciente calma que se ha acentuado en las últimas semanas. Esa sensación de vértigo que hubo en su momento con la juramentación de Guaidó, el reconocimiento internacional, las sanciones de Estados Unidos, creo que era el momento propicio para esa presión máxima. Pero ahora que ha pasado 2 meses, yo creo que mucho venezolano ha dicho, mira, no va a cambiar nada y si salgo a la calle, en verdad es que no va a cambiar nada y la verdad es que estoy muy ocupado sobreviviendo como para ir a tumbar a un régimen y arriesgarme a que los colectivos me maten, a que me torturen y demás. Entonces, está el desafío de volver a generar esa sensación de vértigo, de que el cambio es inminente, que yo creo que se ha perdido, y también la sensación de que esto lo van a resolver los gringos. O sea, yo hablo con mis amigos en Venezuela y están muchos bajo la impresión de que esto se va a resolver con una intervención militar. Paulina.
Que yo creo que todavía no está sobre la mesa. Efectivamente creo que se ha perdido ese impulso, se ha perdido el momentum que se generó en algún momento con el anuncio de Guaidó y el reconocimiento de la comunidad internacional. Creo que la comunidad internacional también está pues ya más bien enfocada en otros asuntos, que se sigue manteniendo el tema de Venezuela, se reunirá el grupo de contacto en los próximos días, pero ya no es esta prioridad internacional, y creo que eso ha sido una ganancia para Nicolás Maduro, ¿no? Porque lo que él tenía que hacer era simplemente ganar tiempo. O sea, ganar tiempo, y es lo que está logrando. Está desactivando este entusiasmo de la gente, está echando tierra a las aspiraciones de los que veían ya como inminente un cambio de régimen, y creo que todavía no logran encontrar cómo van a hacer para que salga Nicolás Maduro de Venezuela y para que caiga el régimen, que esa es la parte clave, ¿no? Escuchamos cómo la comunidad internacional en un primer momento se pronunció porque hubiera elecciones próximamente, pero eso no va a ocurrir hasta que no salga Nicolás Maduro, y creo que es en donde están entrampados, no hay forma de sacarlo del país. España es una opción para la mediación. En las últimas horas el gobierno de España ha defendido que la ONU se implique para evitar un conflicto armado, y la posible mediación de diplomáticos españoles podría ser bien vista por las partes en Liza. El problema es que miren quién es el vocero, la persona que arribó en Caracas hace unos días supuestamente encargado de esto, Zapatero. O sea, Zapatero, el gobierno de España ha dicho que actúa en nombre propio, no en nombre del gobierno. Aún así está esto del grupo de contacto, ¿verdad? De la Unión Europea. De la Unión Europea. Yo el otro día estaba leyendo un artículo de alguien que respeto mucho aquí en Washington, que dice que la estrategia de Trump no está funcionando, lo cual yo creo que es para discutir. Pero me dicen, pero decía el artículo, la estrategia de Trump no está funcionando, lo que hay que hacer es negociar. Y yo, pero es que, o sea, como que si no se hubiese intentado eso. Y dice, lo que hay que negociar es con Maduro para que libere a los presos políticos, para que llame a elecciones, para que permita que el Consejo Nacional Electoral sea saneado y que entre gente independiente, para permitir que las Cortes asuma gente. Pero es que descubrieron el agua tibia. O sea, de repente a nadie se le había ocurrido plantear una negociación de esta naturaleza. Llevamos años en esas negociaciones y ya sabemos que el régimen no lo va a permitir. Entonces, ¿por qué insistir en una ruta que ya sabemos que está cerrada? Sí, yo creo que, a ver, España me parece que es dudoso si va a ser útil, sobre todo vamos a ver qué sucede en las elecciones españolas, ¿no? Recordemos que la posición cambiaría sustancialmente si hay un gobierno de PP o de Ciudadanos. Dos, la ONU, desde mi punto de vista, complica cualquier resolución del asunto por la cantidad de factores que se manejan allí, por la posición pues, complicada en la que está el secretario general. Y yo creo que sí debe haber una negociación, pero no es una negociación entre Maduro y la comunidad internacional, es una negociación entre ciertos factores que siguen apoyando al régimen de Maduro para darles ciertas garantías a los efectos de que retiren su apoyo y permitan una transición a la democracia en Venezuela. Tiempo para la última pausa. Al volver le vamos a preguntar a Juan Carlos Hidalgo sobre las carreteras en Costa Rica. ¿Usted sí? Tiempo para abordar la situación en Venezuela, una situación que no se está moviendo mucho desde el punto de vista diplomático. Las fichas de este complicado ajedrez se mantienen inertes, fijas, y Juan Guaidó en las últimas horas ha hecho un llamado a los venezolanos para que se preparen a lo que denomina la fase de máxima presión. Mariano, ¿qué quiere decir fase de máxima presión? Bueno, yo creo que fase de máxima presión significa la ciudadanía venezolana dentro del país organizada y la ciudadanía venezolana dentro del país manteniendo una agenda constante de acciones de calle y acciones de huelga que efectivamente generen un malestar y busquen presionar a aquellos factores que todavía siguen apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Usualmente creo que serían dos los grandes sectores, ¿no? Los empleados del sector público y al menos una parte de las Fuerzas Armadas. Creo que Guaidó se ha dado cuenta que la presión internacional lo ha ayudado mucho en avanzar y efectivamente le está causando grandes dolores de cabeza al régimen de Nicolás Maduro y se los va a causar en el corto y mediano plazo, pero sin que haya una organización muy quirúrgica dentro del país de la ciudadanía y que esa ciudadanía efectivamente logre presionar en las calles y logre subirle
el costo al régimen de todo lo que está sucediendo. Pues en las últimas horas hemos visto un nuevo apagón en distintos estados de Venezuela. Va a ser muy difícil. Y creo que eso es lo que él está apuntando con esta nueva fase de máxima presión. ¿No es un poco, no sé si diría injusto o arriesgado, contar con la presencia de venezolanos en las calles protestando, teniendo en cuenta que en las últimas semanas hemos visto episodios de colectivos violentos que utilizan armas de fuego con la anuencia del Estado para reprimir, para evitar esas concentraciones? Sí, sin duda alguna es un riesgo. Pero tristemente no hay alternativa. Es decir, en la medida, si no existe una presión interna, si la ciudadanía venezolana no se organiza y no sale a presionar a las calles, yo personalmente veo muy difícil que efectivamente se logre producir ese quiebre, porque como estamos viendo, el régimen de Nicolás Maduro a lo que está jugando es sencillamente que reine la depresión, que reine la impotencia y que la gente sencillamente se dedique a vivir su vida y a proteger sus espacios y a sobrevivir, y ellos pues campantes y cómodos dentro de Venezuela. Si la presión interna no llega o no sube a un nivel que efectivamente genere molestias a lo interno del gobierno y ponga en una posición difícil a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad, va a ser difícil que haya un cambio en Venezuela. Estoy totalmente de acuerdo con Mariano. Lo hemos dicho en este programa. El reto ahora es romper con esa sensación de creciente calma que se ha acentuado en las últimas semanas. Esa sensación de vértigo que hubo en su momento con la juramentación de Guaidó, el reconocimiento internacional, las sanciones de Estados Unidos, creo que era el momento propicio para esa presión máxima. Pero ahora que ha pasado 2 meses, yo creo que mucho venezolano ha dicho, mira, no va a cambiar nada, y si salgo a la calle, en verdad es que no va a cambiar nada, y la verdad es que estoy muy ocupado sobreviviendo como para ir a tumbar a un régimen y arriesgarme a que los colectivos me maten, a que me torturen y demás. Entonces, está el desafío de volver a generar esa sensación de vértigo, de que el cambio es inminente, que yo creo que se ha perdido, y también la sensación de que esto lo van a resolver los gringos. O sea, yo hablo con mis amigos en Venezuela y están muchos bajo la impresión de que esto se va a resolver con una intervención militar. Paulina. Yo creo que todavía no está sobre la mesa. Efectivamente creo que se ha perdido ese impulso, se ha perdido el momentum que se generó en algún momento con el anuncio de Guaidó y el reconocimiento de la comunidad internacional. Creo que la comunidad internacional también está pues ya más bien enfocada en otros asuntos, que se sigue manteniendo el tema de Venezuela, se reunirá el grupo de contacto en los próximos días, pero ya no es esta prioridad internacional, y creo que eso ha sido una ganancia para Nicolás Maduro, ¿no? Porque lo que él tenía que hacer era simplemente ganar tiempo. O sea, ganar tiempo, y es lo que está logrando. Está desactivando este entusiasmo de la gente, está echando tierra a las aspiraciones de los que veían ya como inminente un cambio de régimen, y creo que todavía no logran encontrar cómo van a hacer para que salga Nicolás Maduro de Venezuela y para que caiga el régimen, que esa es la parte clave, ¿no? Escuchamos cómo la comunidad internacional en un primer momento se pronunció porque hubiera elecciones próximamente, pero eso no va a ocurrir hasta que no salga Nicolás Maduro, y creo que es en donde están entrampados, no hay forma de sacarlo del país. España es una opción para la mediación. En las últimas horas el gobierno de España ha defendido que la ONU se implique para evitar un conflicto armado, y la posible mediación de diplomáticos españoles podría ser bien vista por las partes en Liza. El problema es que miren quién es el vocero, la persona que arribó en Caracas hace unos días supuestamente encargado de esto, Zapatero. O sea, Zapatero, el gobierno de España ha dicho que actúa en nombre propio, no en nombre del gobierno. Aún así está esto del grupo de contacto, ¿verdad? De la Unión Europea. De la Unión Europea. Yo el otro día estaba leyendo un artículo de alguien que respeto mucho aquí en Washington, que dice que la estrategia de Trump no está funcionando, lo cual yo creo que es para discutir. Pero me dicen, pero decía el artículo, la estrategia de Trump no está funcionando, lo que hay que hacer es negociar. Y yo, pero es que, o sea, como que si no se hubiese intentado eso. Y dice, lo que hay que negociar es con Maduro para que libere a los presos políticos, para que llame a elecciones, para que permita que el Consejo Nacional Electoral
sea saneado y que entre gente independiente para permitir que las cortes asuma gente, pero es que descubrieron el agua tibia, o sea, de repente a nadie se le había ocurrido plantear una negociación de esta naturaleza. Llevamos años en esas negociaciones y ya sabemos que el régimen no lo va a permitir. Entonces, ¿por qué insistir en una ruta que ya sabemos que está cerrada? Sí, yo creo que, a ver, España me parece que es dudoso si va a ser útil, sobre todo vamos a ver qué sucede en las elecciones españolas, ¿no? Recordemos que la posición cambiaría sustancialmente si hay un gobierno de PP o de Ciudadanos. Dos, la ONU, desde mi punto de vista, complica cualquier resolución del asunto por la cantidad de factores que se manejan allí, por la posición pues, complicada en la que está el secretario general. Y yo creo que sí debe haber una negociación, pero no es una negociación entre Maduro y la comunidad internacional, es una negociación entre ciertos factores que siguen apoyando al régimen de Maduro para darles ciertas garantías a los efectos de que retiren su apoyo y permitan una transición a la democracia en Venezuela. Las carreteras de Costa Rica, se preguntarán por qué queremos hablar de ellas. Porque hemos conocido en las últimas horas que esas infraestructuras de ese país, que goza de esa fama de ser un país sostenible, ecológico, pues sus infraestructuras están en conectividad, en términos de conectividad, entre las peores de América Latina y en calidad las antepenúltimas. Juan Carlos. Bueno, es un informe de Deloitte basado en datos del Foro Económico Mundial, en donde efectivamente las carreteras de Costa Rica son las segundas peores de América Latina, lo cual es una dudosa distinción para un país que se quiere presentar como un país abierto al comercio y competitivo. Me llama mucho la atención porque es muy consistente con el plan de descarbonización del presidente Carlos Alvarado, ¿verdad? Esto lo dices con ironía, ¿no? Totalmente. No hay nada que atente más contra la huella de carbono de un país que construir carreteras, al menos que... Perdón, con el uso de asfalto, porque si se utiliza o concreto. Al menos que se haya descubierto una manera de producir pero el concreto que asfalto no genera sea... azufre y eso sí es de un impacto medioambiental superior. O el concreto o el acero que se requiere para las varillas. O sea, al menos que Carlos Alvarado, el presidente Carlos Alvarado, haya descubierto una manera de hacer concreto, asfalto y varilla que no sea, que sea carbono neutral, pues entonces claramente necesitamos regresar a la época precolombina para y seguir en la época precolombina en materia de infraestructura vial para ser consistentes con su plan de descarbonizar la economía. Bueno, queda dicho. Lo quería decir y se ha sacado la espina. Antes de terminar, un poco tiempo me queda. Mariano, el presidente de Brasil, que está abierto al diálogo sobre las pensiones, que es una manera de decir que tiene que enfrentar el reto de la reforma del sistema de pensiones y que ese, junto con probablemente el precio del transporte público, son los temas que acaban generando siempre tensiones sociales en cualquier país. Sí, creo que, a ver, el presidente Bolsonaro lo va a tener bastante difícil. El Congreso no está a su favor y creo que ese reconocimiento de apertura al diálogo es precisamente un primer paso que da para reconocer de que efectivamente tiene que haber un proceso de negociación entre la clase política brasileña, de la cual Bolsonaro forma parte, para ver si se puede avanzar en esto, porque el problema es que si no se logra avanzar, pues va a haber un desajuste fiscal muy importante que va a impedir que Bolsonaro pueda vender mejoras en la economía brasileña. Paulina. Simplemente es un tema que evidentemente tiene que ser parte de las agendas de todos los gobiernos. Lo hemos visto con el incremento en la esperanza de vida, con la calidad de vida que ahora tienen la mayoría de los trabajadores en el mundo. Habrá que ver los detalles de lo que se proponga. Había revisado por ahí el tema de la edad mínima para la jubilación, etcétera. Seguramente será un tema a debatir en los próximos meses en Brasil y yo creo que en todos los países. Sí, ahí es el tema, la bronca entre Rodrigo Maya, el presidente de la Cámara Baja, y Bolsonaro. Rodrigo Maya siente de que le han tirado toda la bronca a él de conseguir los votos en el Congreso y que Bolsonaro se está lavando las manos y entonces Maya dijo, lo siento, esto es problema de presidencia y no mía. Un problema que Bolsonaro va a tener que enfrentar en las próximas semanas con urgencia. Hasta aquí nuestro programa de hoy, el análisis de Mariano de Alba, de Paulina Chávez y de Juan Carlos Hidalgo. A ustedes, gracias por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.